Gracias por continuar con nosotros en los consejos del doctor Sandino. La doctora Olga María Acevedo, una cardióloga internista, que nos hará un pequeño abordaje en pocos minutos sobre soplo. Doctora, hablar de soplo significa escuchar un ruido cardíaco. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de soplo cardíaco? Bienvenido. Hola, sí, buenos días. Entonces, sí, realmente vamos a hablar de este tema que es muy común, el soplo cardíaco. Muchas personas, ¿verdad? En edad adulta, cuando uno hace una entrevista médica y le pregunta, ¿ha padecido del corazón? Y te dicen, ya sea embarazada, adultos, varones, mujeres, dices que tengo soplo cardíaco. Entonces, acá es importante recalcar que tener un soplo es un signo, es el sonido, el ruido que se escucha cuando los médicos nos ponemos el estetoscopio. Es el aparatito que colocamos en nuestro oído y se ausculta a través de la parte terminal, ¿verdad?, del estetoscopio en los focos del corazón. ¿Qué significa eso? El médico va a ponerle el estetoscopio en la parte del tórax anterior y en varios puntos, ¿verdad?, que es donde escuchamos el sonido que pasa la sangre a través de las válvulas cardíacas o la arteria, principalmente las válvulas del lado izquierdo, que se llama mitral, la del lado derecho tricúspide, y la arteria pulmonar y aorta. Algunas mamás que nos están escuchando, porque es más frecuente supuestamente en los niños, quiero que me aclare eso, dicen que el soplo se le cierra cuando el niño crece. ¿Cómo es eso, doctora? Eso es muy importante, doctor Sandino, esa pregunta es frecuente. Entonces, hasta un 60% de los niños escuchar un soplo y hasta un 40% de los adultos escuchar ese soplo. Adulto me refiero a adolescente o un adulto joven, y ya un 30% de los adultos mayores. Entonces, ¿qué significa eso? Entonces, el pediatra escucha en su niño un soplo y entonces muchas veces le dicen, ese se le va a quitar cuando sea grande. Entonces, acá a todas las mamás, ¿verdad?, siempre todo soplo hay que estudiarlo. Es muy común un soplo escucharlo, como por ejemplo cuando hay anemia, ahí le llamamos soplo fisiológico por anemia, es decir, que no indica una enfermedad. Entonces, se escucha ese soplo, pero hay que investigar. ¿Cómo investigamos? Con un estudio que se llama ecocardiograma, ultrasonido del corazón. Es un estudio ultrasonográfico, se coloca, ¿verdad?, una sonda a través del tórax, no es invasivo, no duele, no le va a provocar ningún dolor a su niño ni a una persona adulta, no requiere preparación especial, no tiene que estar en ayunas, solo un poco quietecito, acostado, y entonces el médico cardiólogo y más pues ecocardiografista, como es mi caso, hará una serie de mediciones, medidas en la pantalla para ver cómo están las válvulas del corazón y la arteria. Entonces, así poder ver si tiene una enfermedad. Muy importante también, doctor Sandino, porque en los niños hay enfermedades congénitas. ¿Qué significa eso? Es decir, que algo de nacimiento no se cerró bien, no se formó bien y puede dar ese soplo. Muchas de las enfermedades, vamos a mencionar algunas, no provocan soplo. Por ejemplo, la comunicación interatrial, la comunicación interventricular, persistencia del conducto arterioso. Los ventrículos entre ventrículos, doctora. Interventricular, que se comunican. Entonces, por eso es que le dicen, hay un espacio entre los ventrículos que queda abierto. Entonces, por eso es que dicen, ya no se le va a escuchar cuando crezca. Realmente no es del todo cierto, porque si tiene una comunicación interventricular, hay que estudiarse de qué tamaño, qué repercusión tienen las cavidades cardíacas. ¿Qué significa eso? Que si persiste esta anomalía, puede provocar trastorno en la comunicación de la sangre, hacer crecer las paredes del corazón, alterar la fuerza. Entonces, es el médico cardiólogo, en este caso, si es niño pediatra, es el que va a estudiar y va a decir, no, este niño le vamos a dar seguimiento porque no tiene repercusión, no se cansa. Un niño debe andar brincando, saltando, eso es lo normal. Y ahí yo quería llegar, doctora. ¿Existe alguna... imagínense que tenemos un niño con soplo cardíaco o un adolescente. Okay. ¿Cuál es la sintomatología que vamos a encontrar en este niño con soplo o adolescente? Ok, muy buena pregunta. Si es un soplo que no tiene, como mencioné, tanta afectación en las cavidades y es una comunicación pequeña, o sea, congénita, ¿verdad?, que se formó, que no se formó adecuadamente, no le va a dar tanta sintomatología, es decir, si la comunicación es pequeña. Es decir, que no va a sentir nada, pues va a andar jugando, va a andar saltando, pero si ya es de moderada separación en los atrios, o las comunicaciones que deben de ser independientes, comunicarse a la arteria pulmonar con aorta, no debe haber comunicación, se llama persistencia del conducto arterioso, que son las más frecuentes. No hablemos de las más graves, porque las más graves los niños nacen moraditos y nacen con dependencia de oxígeno y es una situación bien compleja, pero estamos hablando de las más moderada a leve. Entonces, ya si es muy severo, el niño se va a cansar, el niño va a estar quietecito,
¿qué significa? Es un niño que no juega. Un poco de desarrollo también. Entonces, este niño no crece, dice, lo veo siempre delgadito, no aumenta de peso. ¿Por qué? Porque está disminuido el gasto, entonces este niño va a estar quieto. Como mencioné, un niño de andar corriendo, brincando, es lo normal, pero además un niño quietecito, apagadito, que se cansa, ya hay que andar, no esperar pues que tenga eso, siempre sus controles de pediatría de un niño, ¿verdad? Que va a sus controles, debe hacer su examinación al médico pediatra, y si ve que persiste un soplo, entonces mandarlo a estudiar, porque como mencioné, hay alteraciones congénitas que deben de operarse, normalmente unos a los 3 años, a los 5 años, a los 9 años, depende, ¿verdad? Que tengan un peso de kilo adecuado. ¿Por qué? Porque si persisten en edad adulta, hemos tenido casos, ¿verdad? Ya el cardiólogo de adulto mira a partir de los 15 años a las personas, ¿verdad? Y hemos encontrado ya que ya tienen 20, 30 años y tienen una comunicación interauricular, una comunicación interventricular que ya tenían desde nacimiento. Doctora, no se habían dado cuenta. Los dos casos, que hay comunicación entre los aurículos y la ventrícula a la vez, o solamente son separadas. Por lo general predomina una. Hay situaciones que sí hay de las dos y hay otras anomalías, pero pues gracias a Dios por lo general solo predomina una, porque ya sería una situación, como menciono, caótica, más compleja, que tienen afectación, unas que se llaman hasta los nombres, tetralogía de Fallot, anomalía de Einstein. Entonces hacen esas comunicaciones y fisiológicamente el cuerpo hace una comunicación interatrial para favorecer la comunicación y favorecer. Entonces, esto estamos hablando de los congénitos, doctor Sandino, y los adolescentes ya vamos a tener que tal vez no se evidenció de niño y hacemos una examinación y dicen el adolescente de 17, 18 años tiene un soplo. Ahora vamos a hablar de los 20, 30 años, las embarazadas o una persona no embarazada 20, 30 años que de repente se cansa y le dan palpitaciones, que eso sería otro síntoma en los adultos, es cansancio, palpitaciones, y encontramos el soplo. ¿Qué encontramos, doctor Sandino? Anomalías de la válvula principalmente mitral, ya es una repercusión más severa porque causa una arritmia, deja crecer las cavidades, entonces ya es algo más complejo. Y en los viejitos, adultos mayores, por decir, ¿verdad? No viejitos, ¿verdad? 70, 80 años, la estenosis aórtica. Entonces, la mensaje es que todo soplo no debe de pasarse desapercibido, no significa enfermedad, debe examinarse, principalmente desde la niñez, ir viendo la progresión, pero principalmente un estudio de imagen. No basta con auscultar, porque con auscultar o un electro no vemos el corazón. El corazón se ve, el primer estudio inicial, hay muchos estudios, pero el inicial, no invasivo, que nos va a dar una pauta de cómo está tu corazón, si igual se ha tenido un infarto, si ha tenido un problema valvular, cómo está la estructura del corazón, es con el ecocardiograma. Perfecto. Interesante. No se vayan, porque después de esta pausa comercial continuamos hablando sobre soplo cardíaco. Vamos a una pausa comercial y volvemos. Gracias por continuar con nosotros en los consejos del doctor Sandino, hablando con la cardióloga internista doctora Olga María Acevedo de soplo. Nos mencionaba ella que a veces esto se da porque hay comunicación a veces entre ventrículos, a veces entre aurículas, y esto nos puede ser de una forma congénita, puede dar alguna sintomatología. Ya nos dijo que el manejo y tratamiento tiene que ser a base de ecocardiograma, pero viene la parte más importante. Un paciente, la mamá de un paciente, en el caso de un niño, una niña, ¿cómo detectar si su niño tiene soplo? O un adulto, si tiene un soplo, digamos que sea patológico. Entonces, principalmente es con la auscultación, ¿verdad? Como dijimos, es el estetoscopio. Uno ve en todos los focos dónde predomina más ese sonido, dónde es más fuerte. Entonces, ahí el médico se puede orientar. Entonces, por ejemplo, es la válvula mitral, es la válvula aórtica, sospechar. Primero eso, y después, si tiene la duda o si ya lo ha tenido desde niño, es hacer estudios complementarios, un electrocardiograma, un ecocardiograma, porque como dijimos, muchos no dan síntomas. No solamente son afectaciones de las caderas, sino también de las válvulas y de las arterias. Entonces hay que hacer el ecocardiograma, hay que hacer el electrocardiograma, y depende, porque uno gradúa la afectación de una válvula, de una estructura, depende de las otras estructuras si están afectadas, y depende de eso diferimos el tratamiento. Bueno, el tratamiento tiene un ligero prolapso de la válvula mitral. ¿Eso qué significa? Que es una anomalía ligera de la válvula, no va a haber progresión, no requiere mayores tratamientos, solo seguimiento cada año, cada 2 años.
Si estamos hablando y nos encontramos de una estenosis, es decir, que ya no abre bien la válvula, ya sea izquierda o derecha, ya eso se gradúa en leve, moderado, severo. De moderado a severo ya requiere tratamiento y eso es quirúrgico, doctor Sandino. Entonces, como vemos, es complejo. Entonces, el mensaje es, si tiene un soplo un niño desde pequeño, hay que analizarlo, estarle dando seguimiento, por lo menos un ecocardiograma para que esté tranquila la mamá. Igual un adulto, un adolescente, le escuchan un soplo, hacer sus paraclínicos, son exámenes de sangre, etcétera, y valorar, ¿verdad? Eso Perfecto. es lo más importante. Doctora, recomendaciones muy importantes en un minuto porque el tiempo se me acabó. Si encuentra esto, ¿qué es lo que tiene que hacer? Entonces, principalmente el abordaje, hacer un estudio de imagen, principalmente el ecocardiograma, y depende de lo que se encuentre, va a seguir la pauta de tratamiento, seguimiento cada año, tratamiento médico o tratamiento ya en casos más severos quirúrgicos, ¿verdad? Porque podemos encontrar alteraciones muy severas. La recomendación es un signo, no es una patología, se diagnostica y se difiere con todo el contexto clínico. ¿Qué me refiero? Al historial, sintomatología, electrocardiograma, radiografía, poder decir que tiene o no una enfermedad cardíaca y darle seguimiento. Perfecto. ¿Dónde me encuentran? Centro Médico Guadalupano, la Rotonda Metrocentro, una Bajo Media al Sur, costado de esta librería Hispamer Central. Para la cita al WhatsApp 8498-0923. Perfecto. Ya estoy atendiendo, ya estoy aquí, gracias a Dios. Gracias a todas las personas que tuvieron la solidaridad de comunicarse conmigo. Y les recuerdo que estoy en Clínica Dayanara, de la Sandac de Iván Montenegro, una cuadra al sur, media abajo. Su médico de cabecera, ahí estoy, búsquenme. Gracias siempre por continuar con nosotros en los consejos del doctor Sandino. Gracias, doctora. Y vamos a un excelente programa de la Televisión Nacional. Muchísimas gracias.